El sol de la tarde se reflejaba en los rascacielos espejados de la avenida Reforma, creando un espectáculo de luz que Rodrigo Montero apenas notaba mientras caminaba con sus pasos firmes y decididos. A sus 45 años, el empresario cargaba consigo no solo el poder de un imperio corporativo, sino también la reputación de ser uno de los hombres más implacables del mundo de los negocios. Su traje italiano impecable y su postura austera eran como una armadura que lo separaba del mundo a su alrededor. Aquella tarde en particular, contrariando sus hábitos, decidió prescindir del chofer y caminar después de una reunión particularmente tensa. Necesitaba despejar su mente después de cerrar otra adquisición millonaria, esta vez de una empresa familiar que no resistió la presión del mercado. Las palabras del antiguo dueño aún resonaban en su mente. Usted puede haber ganado una empresa, pero perdió la oportunidad de entender el valor de las personas que la construyeron. Mientras ajustaba el reloj de platino en su muñeca, un movimiento brusco lo tomó por sorpresa. Una joven chocó con él con fuerza, casi derribándolo. En ese instante, se dio cuenta de que su cartera ya no estaba en el bolsillo interior de su saco. Sin pensarlo dos veces, comenzó la persecución. La joven era ágil y conocía bien las entrañas del centro de la Ciudad de México. Corría por callejones y callejuelas que Rodrigo ni siquiera imaginaba que existían, esquivando entre vendedores ambulantes y transeúntes con la destreza de quien conoce cada piedra del camino. Su cabello negro y desordenado ondeaba mientras se alejaba, pero Rodrigo, impulsado por una determinación que lo sorprendió a sí mismo, no se rendía. ¡Detente! No podrás huir para siempre, gritó, sintiendo que su corazón se aceleraba con el esfuerzo inusual. Sus zapatos italianos, definitivamente no hechos para correr, comenzaban a lastimar sus pies, pero algo más allá de la cartera lo impulsaba a continuar. Tal vez era el desafío, tal vez era la adrenalina de una situación tan fuera de su control. La persecución terminó en un callejón estrecho, donde la joven se vio acorralada por un muro alto. Jadeante, se dio la vuelta para enfrentar a su perseguidor. Rodrigo, también sin aliento, finalmente pudo ver su rostro con claridad. No debía tener más de 20 años y sus ojos, aunque asustados, demostraban una determinación feroz. «Lo siento», dijo ella aún jadeando, «pero necesitaba hacer esto. Mi madre necesita los medicamentos. Intenté de todas las formas legales, pero nadie nos ayuda. Puede llamar a la policía si quiere, lo entiendo». Rodrigo sintió que algo extraño ocurría dentro de él. La chica no parecía una delincuente común. Su ropa, aunque sencilla y gastada, estaba limpia. Sus manos temblaban mientras sostenía la cartera y las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, sorprendiéndose por su propia curiosidad. «Mariana», respondió ella, vacilante. «Mariana Sánchez. ¿Y tu madre? ¿Qué tiene?». Mariana pareció sorprendida por el interés. Lentamente, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper ese momento surreal, comenzó a contar sobre la enfermedad rara que consumía a su madre, doña Consuelo. Habló sobre los médicos que la habían despedido, sobre los medicamentos carísimos que no podían comprar, sobre las noches en vela, cuidando de los accesos de tos y fiebre. Rodrigo escuchaba atentamente, sintiendo que sus certezas se disolvían ante aquella historia. Él, que siempre había visto el mundo en blanco y negro, comenzaba a percibir los tonos de gris que existían entre lo correcto y lo incorrecto. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un acceso de tos proveniente de una pequeña puerta al lado. Mariana palideció. «Es ella, ¿verdad?», preguntó Rodrigo, ya sabiendo la respuesta. Mariana asintió, y antes de que pudiera impedirlo, el empresario ya caminaba hacia la puerta. Lo que encontró del otro lado cambiaría para siempre su visión del mundo. En una habitación minúscula, apenas iluminada por una sola bombilla débil, una señora frágil luchaba por respirar en una cama improvisada. En ese momento, algo dentro de Rodrigo Montero, el temido tiburón de los negocios, comenzó a transformarse. La cartera en sus manos, que momentos antes era el motivo de toda su furia, ahora parecía insignificante ante el drama humano que se desarrollaba frente a él.
La pequeña habitación donde doña Consuelo reposaba era un retrato vivo de la desigualdad que Rodrigo siempre había ignorado. Las paredes descascaradas contaban historias de luchas diarias, mientras el olor a humedad se mezclaba con el aroma de tés medicinales. El empresario permaneció en silencio por algunos instantes, observando la escena que se desarrollaba ante él. Mariana corrió junto a su madre, ajustando las almohadas gastadas con un cuidado que revelaba años de dedicación. Sus gestos eran precisos, automáticos, como si hubiera vivido esa escena cientos de veces antes. La joven murmuraba palabras de consuelo mientras medía la temperatura de su madre con el dorso de la mano, en un gesto tan íntimo que hizo que Rodrigo se sintiera un intruso. «¿Cuánto tiempo lleva así?», preguntó él, su voz normalmente autoritaria, ahora suavizada por la gravedad de la situación. «2 años», respondió Mariana, sin apartar los ojos de su madre. Comenzó con una tos que no pasaba. Después vinieron las fiebres, la falta de aire. Los médicos del centro de salud dicen que es una enfermedad autoinmune rara, pero nadie puede dar un diagnóstico preciso sin exámenes más específicos. Rodrigo se quitó el saco y se arremangó las mangas de la camisa, un gesto inconsciente que simbolizaba su disposición a sumergirse en aquella realidad tan distante de la suya. Tomó su celular y comenzó a hacer llamadas. Su secretaria, acostumbrada a sus exigencias extraordinarias, escuchó atentamente las instrucciones para movilizar a su equipo de abogados y contactar a los mejores especialistas en enfermedades raras del país. «Mariana», llamó él, después de colgar el teléfono, «necesito que confíes en mí. Voy a ayudar a tu madre, pero necesitamos llevarla a un hospital adecuado ahora mismo». La joven dudó, dividida entre la esperanza y el miedo. «¿Por qué? ¿Por qué está haciendo esto? Yo le robé su cartera. Tal vez yo necesite tanto esta oportunidad de hacer algo significativo como tu madre necesita tratamiento», respondió él, sorprendido por su propia sinceridad. En menos de 1 hora, una ambulancia privada se estacionaba en el callejón estrecho, causando revuelo en el vecindario. Paramédicos profesionales, con equipos de última generación, trasladaron cuidadosamente a doña Consuelo al vehículo. Mariana sostenía la mano de su madre, sus lágrimas ahora mezcladas con un brillo de esperanza en los ojos. Durante el trayecto hasta el hospital privado más prestigioso de la Ciudad de México, Rodrigo observaba el paisaje urbano por la ventana de la ambulancia. Los contrastes de la ciudad nunca habían sido tan evidentes para él. Los mismos rascacielos que albergaban sus empresas ahora parecían guardianes silenciosos de una desigualdad que él había ayudado a perpetuar. En el hospital, un equipo ya los esperaba, movilizado por sus llamadas anteriores. Doña Consuelo fue inmediatamente llevada para una serie de exámenes, mientras Mariana, aún aturdida por la rapidez de los acontecimientos, permanecía al lado de Rodrigo en la lujosa sala de espera. «No puedo pagar por esto», dijo ella finalmente, rompiendo el silencio tenso. «No es necesario», respondió él simplemente. «Pero quiero que me cuentes más sobre ti y tu madre. ¿Cómo llegaron a esta situación?». En las horas siguientes, mientras esperaban los resultados de los exámenes, Mariana compartió su historia. Hija única, tuvo que abandonar la facultad de enfermería en el 2º año para cuidar de su madre a tiempo completo. Intentó mantener un empleo, pero las necesidades constantes de doña Consuelo hacían imposible cumplir horarios regulares. Los ahorros de la familia, ya escasos, se acabaron rápidamente con los gastos en medicamentos y consultas. Rodrigo escuchaba atentamente, haciendo anotaciones mentales. Su cerebro, entrenado para identificar problemas y desarrollar soluciones en los negocios, comenzaba a trabajar en una nueva dirección. No se trataba solo de ayudar a una familia, sino de crear un sistema que pudiera amparar a otras Marianas y Consuelos que existían por la ciudad. La madrugada avanzaba cuando el médico responsable finalmente apareció con los primeros resultados. El diagnóstico preliminar confirmaba una enfermedad autoinmune rara, pero tratable. El médico mencionó un tratamiento experimental que se estaba desarrollando en el extranjero, algo que podría no solo controlar los síntomas,
sino potencialmente revertir parte de los daños causados por la enfermedad. La lujosa oficina en el último piso del edificio Montero brillaba bajo la luz del amanecer cuando Augusto Mendoza, principal rival de Rodrigo en los negocios, descubrió sobre la misteriosa internación en el hospital. Sus ojos astutos recorrieron la pantalla de la computadora, analizando los movimientos financieros recientes de su competidor. La expresión en su rostro se endureció al ver los valores destinados al hospital. Así que el hombre de hielo finalmente encontró su corazón, murmuró para sí mismo, una sonrisa irónica jugando en sus labios. Augusto y Rodrigo compartían un pasado turbulento que pocos conocían. 20 años atrás, ambos habían comenzado sus carreras juntos, como socios en una pequeña oficina de consultoría. La sociedad prosperó hasta el día en que sus visiones de negocios se volvieron irreconciliables. Mientras tanto, en el hospital, Rodrigo enfrentaba sus propios dilemas. El tratamiento experimental para Doña Consuelo exigía una serie de autorizaciones especiales y una logística compleja para la importación de los medicamentos. Sentado en un sillón al lado de la cama del hospital, observaba a Mariana durmiendo incómodamente en una silla, exhausta después de otra noche en vela. «¿Señor Montero?», llamó el doctor Pablo, el médico responsable del caso, desde la puerta de la habitación. «¿Podemos hablar en privado?». En el pasillo, el médico explicó que el cuadro de Doña Consuelo presentaba complicaciones que podrían comprometer su elegibilidad para el tratamiento experimental. Necesitamos estabilizar algunos parámetros antes de comenzar el protocolo. Además, hay un riesgo considerable de reacciones alérgicas severas. Rodrigo se pasó las manos por el rostro, sintiendo el peso de la responsabilidad que había asumido. «Haga lo que sea necesario, doctor. El dinero no es problema. No es solo una cuestión financiera, señor Montero. Necesitamos la aprobación del Comité de Ética y... ¿Cuánto tiempo tenemos?». 2 semanas, como máximo, para comenzar el tratamiento. Después de eso, las probabilidades de éxito disminuyen significativamente. Rodrigo volvió a la habitación, encontrando a Mariana despierta, sus ojos revelando que había escuchado parte de la conversación. «No necesita continuar con esto», dijo ella, su voz entrecortada. «Ya ha hecho más que suficiente por nosotras». «Mariana», respondió él, sentándose a su lado, «aprendí algo en los últimos días. A veces, el destino nos pone en situaciones que parecen accidentes, pero en realidad son oportunidades de redención. Tu madre va a recibir ese tratamiento, aunque tenga que mover cielo y tierra para lograrlo». Al día siguiente, Rodrigo llegó a la oficina más temprano de lo habitual. Su secretaria, Sandra, una señora discreta que lo acompañaba desde hacía décadas, notó inmediatamente el cambio en su comportamiento. Él, que siempre había sido metódico y predecible, ahora demostraba una urgencia diferente en sus acciones. «Sandra, necesito que reorganices mi agenda. Prioridad máxima para el caso de Doña Consuelo. Y una cosa más, quiero toda la documentación sobre nuestras acciones sociales de los últimos 5 años». «¿Acciones sociales, señor?», preguntó Sandra sorprendida. «Sí, y también investiga sobre fundaciones que trabajen con pacientes de enfermedades raras. Quiero saber cómo podemos hacer la diferencia en esa área». La noticia del nuevo emprendimiento de Rodrigo no tardó en esparcirse por los pasillos del poder empresarial. En su oficina, Augusto Mendoza recibía la información con creciente interés. Su asistente personal acababa de traerle un expediente completo sobre Mariana y su madre. «Interesante», murmuró Augusto, analizando las fotos de la joven. «Muy interesante. Parece que nuestro amigo Rodrigo finalmente nos dio una brecha. Agenda una reunión con nuestro contacto en el hospital. Quiero saber exactamente qué tipo de tratamiento experimental es ese y cómo podemos intervenir». Mientras tanto, Mariana comenzaba a conocer mejor al hombre detrás de la fachada del empresario implacable. Rodrigo pasaba cada vez más tiempo en el hospital, llevando libros para leer a Doña Consuelo y compartiendo historias de su propia vida. En uno de esos momentos, reveló que él también había perdido a su madre por una enfermedad grave cuando era joven, pero su familia tenía recursos para intentar todos los tratamientos posibles. Los días en el hospital comenzaron a establecer una nueva rutina en la vida de Rodrigo.
Por primera vez en años, sus mañanas no comenzaban con reuniones de consejo o análisis de mercado, sino con visitas a la habitación 507, donde doña Consuelo poco a poco recuperaba sus colores. Mariana, inicialmente desconfiada de sus intenciones, comenzaba a bajar la guardia al ver la dedicación genuina del empresario. Una tarde, mientras esperaban los resultados de los últimos exámenes necesarios para iniciar el tratamiento experimental, Rodrigo encontró a Mariana en el jardín del hospital, perdida en sus pensamientos, mientras observaba a un grupo de niños que jugaba en el área de recreación. «¿Un café?», ofreció él extendiéndole un vaso humeante. «Gracias», sonrió ella, aceptando la bebida. «¿Sabe? Nunca imaginé que estaría tomando café con el hombre al que intenté robar». Rodrigo rió, un sonido que hasta hace algunas semanas era raro en sus labios. «Y yo nunca imaginé que estaría ayudando a la persona que intentó robarme». La vida tiene estas ironías. «¿Por qué está haciendo todo esto, Rodrigo? ¿De verdad?». Él se quedó en silencio por un momento, organizando sus pensamientos. «Cuando tenía más o menos tu edad, estaba comenzando mi carrera. Era ambicioso, determinado. Creía que el mundo sería mío si trabajaba lo suficientemente duro. Mi primer socio, Augusto Mendoza, compartía esa visión, pero en algún punto del camino me perdí. Transformé esa ambición en algo frío, calculador. Me olvidé de las personas». Mariana escuchaba atentamente, percibiendo por primera vez la complejidad del hombre a su lado. «¿Y ahora? Ahora tú y tu madre me han mostrado que existe mucho más en la vida que balances financieros y adquisiciones hostiles. Me han recordado lo que es ser humano». La conversación fue interrumpida por la llegada de Sandra, que traía una carpeta de documentos urgentes. «Señor, necesitamos su firma para la importación de los medicamentos y hay algo más que necesita ver». Rodrigo tomó los papeles, su expresión cambiando al leer el contenido. «¿Cómo es esto posible?». El laboratorio había garantizado exclusividad en el suministro. «Aparentemente, hubo una oferta mayor de otro comprador», explicó Sandra, lanzando una mirada significativa a su jefe. Mariana percibió la tensión en el aire. «¿Pasó algo malo?». «Nada que no podamos resolver», aseguró Rodrigo, pero su mente ya trabajaba en las implicaciones de aquella noticia. Solo una persona tendría interés en interferir de esa forma: Augusto Mendoza. Al día siguiente, durante la visita médica matutina, doña Consuelo sorprendió a todos al lograr sentarse sola en la cama, algo que no hacía desde hacía semanas. Su mejoría, incluso antes del inicio del tratamiento experimental, era notable. El doctor Pablo lo atribuía a los cuidados intensivos y a la mejor nutrición, pero Rodrigo sospechaba que había algo más: esperanza. «Mariana», llamó doña Consuelo, su voz aún débil pero firme, «¿puedes buscar esa revista que trajo la enfermera? Quiero mostrarle algo a Rodrigo». Cuando se quedaron solos, doña Consuelo sostuvo la mano de Rodrigo con sorprendente fuerza. «Sé lo que está haciendo por nosotras y sé también que no es solo por bondad. Usted se está curando tanto como me está ayudando a curarme». Rodrigo sintió que sus ojos se humedecían, tomado por sorpresa por la perspicacia de aquella señora. Antes de que pudiera responder, su celular vibró con un mensaje de Sandra. «Urgente. Augusto Mendoza está en el vestíbulo del hospital». Mientras tanto, en el lujoso vestíbulo del hospital, Augusto esperaba pacientemente, una sonrisa calculada en su rostro mientras observaba a las personas pasar. En sus manos, una carpeta contenía documentos que podrían complicar significativamente los planes de Rodrigo. Su plan apenas estaba comenzando. El encuentro en el vestíbulo del hospital parecía inevitable. Rodrigo bajó por el elevador, ajustándose la corbata en un gesto automático, preparándose mentalmente para el enfrentamiento. Augusto Mendoza, impecable en su traje italiano, exhibía su característica sonrisa de depredador. «Rodrigo, mi viejo amigo», saludó Augusto extendiendo la mano. «¿Cuánto tiempo? ¿Necesitaste una crisis de conciencia para que nos reencontráramos?». «¿Qué quieres aquí, Augusto?», preguntó Rodrigo ignorando la mano extendida. «Directo al punto, como siempre. Vine a ofrecer una asociación. Me enteré de tu nuevo
Proyecto filantrópico. La historia de la joven ladrona y su madre enferma es realmente conmovedora. Me imagino lo que pensarían tus accionistas si supieran que estás desviando recursos de la empresa para ayudar a una criminal. Rodrigo sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo la compostura. Los recursos son míos, personales, y Mariana no es una criminal. Ah, no, tengo aquí. Augusto golpeó ligeramente la carpeta que llevaba. Un expediente interesante sobre la señorita Sánchez, incluyendo algunas visitas a la delegación que ella preferiría olvidar. En ese mismo momento, Mariana, que bajaba a buscar un café, se detuvo al oír su nombre. Escondida detrás de una columna, comenzó a escuchar la conversación. «¿Qué es lo que realmente quieres, Augusto?», insistió Rodrigo. «Quiero participación en tu nuevo proyecto de fundación para enfermedades raras. 50% de las acciones y poder de decisión igualitario. A cambio, garantizo que el tratamiento experimental llegue sin problemas y que cierta información permanezca confidencial». Mariana sintió que su corazón se aceleraba. Había cosas en su pasado que prefería olvidar, decisiones desesperadas tomadas para conseguir dinero para los medicamentos de su madre. Nada grave, pero suficiente para manchar su reputación. «No», la voz de Rodrigo sonó firme. «No voy a dejar que transformes algo genuino en otro de tus esquemas. ¿Estás seguro? Sería una lástima si tu protegida descubriera sobre tu propio pasado, sobre cómo destruiste la vida de su padre hace 15 años. Rodrigo palideció. Mariana, aún escondida, contuvo la respiración. «¿De qué estás hablando?» «Juan Sánchez, ¿te acuerdas de él? Un pequeño empresario que se negó a vender su empresa a nosotros. Tú orquestaste su quiebra, destruiste su reputación. El hombre nunca se recuperó, abandonó a su familia. Mariana era solo una niña en ese entonces». El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Los recuerdos de aquel periodo inundaron su mente. Otra adquisición hostil, otro daño colateral en su ascenso al poder. Nunca supo el nombre de la familia que había destruido. «Eso fue hace mucho tiempo», murmuró Rodrigo. «El pasado siempre nos alcanza, mi amigo. La cuestión es, ¿cómo reaccionará Mariana al descubrir que el hombre que está ayudando a su madre es el mismo que destruyó a su familia?» Mariana se cubrió la boca con las manos, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Fragmentos de memoria de su infancia comenzaron a tener sentido. Su padre, antes un hombre alegre y confiado, transformándose en una sombra de sí mismo, hundiéndose en la depresión hasta finalmente partir, dejándolas solas. «No va a funcionar, Augusto». Rodrigo recuperó la compostura. «Voy a contarle todo yo mismo y, a diferencia de ti, he aprendido de mis errores. Estoy tratando de ser una mejor persona». «Noble de tu parte», Augusto rió. «Pero ella lo entenderá. Aceptará tu redención cuando sepa que eres el responsable de toda la miseria que ella y su madre han pasado». En ese momento, un sonido de pasos interrumpió la conversación. Mariana salió de su escondite, el rostro marcado por lágrimas, pero con una determinación feroz en la mirada. Rodrigo sintió que su corazón se hundía al verla, dándose cuenta de que ella había escuchado todo. El vestíbulo del hospital parecía haberse congelado en el tiempo. Mariana permanecía de pie, su cuerpo temblando ligeramente, mientras enfrentaba a los dos empresarios. Augusto mantenía su sonrisa satisfecha, saboreando el momento de tensión que había creado. Rodrigo, por su parte, parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. «Mariana, comenzó Rodrigo, pero ella levantó la mano, interrumpiéndolo. «Toda mi vida». Su voz salió controlada, casi un susurro. «Me pregunté por qué mi padre cambió tan drásticamente. ¿Por qué un hombre que amaba tanto a su familia, que sonreía todas las mañanas mientras desayunábamos juntos, simplemente se transformó en una persona irreconocible?» Augusto dio un paso adelante, su sonrisa aumentando. «¿Ves, Rodrigo? Algunas manchas no pueden lavarse, no importa cuánto dinero». «¡Cállate!», Mariana lo cortó, sorprendiendo a ambos con la firmeza de su voz. «No estoy hablando contigo. De hecho, puedes irte. Esta conversación es entre Rodrigo y yo».
La sonrisa de Augusto vaciló por primera vez. No era este el desenlace que había planeado. Señorita Sánchez, necesita entender. No, tú necesitas entender. ¿Crees que puedes venir aquí y lanzar una bomba como esa y esperar que simplemente baile al son de tu música? ¿Qué tal si hablamos sobre tus propias prácticas empresariales? Pasé la última semana investigando sobre ustedes dos, mientras esperaba en los pasillos del hospital. Rodrigo observaba a Mariana con una mezcla de admiración y aprensión. La joven que había conocido algunas semanas atrás, desesperada y asustada, se había transformado en una mujer fuerte y decidida. Encontré a varios ex empleados de las empresas que ustedes dos destruyeron, continuó ella. La diferencia es que Rodrigo está tratando de cambiar, está intentando corregir sus errores. ¿Y tú? Sigues siendo el mismo depredador de siempre. Augusto se ajustó la corbata visiblemente incómodo. Su plan se estaba desmoronando ante sus ojos. Eso no cambia lo que él le hizo a tu padre. No, no lo cambia, concordó Mariana volviéndose hacia Rodrigo. Y vamos a hablar sobre eso. Pero ahora, en este momento, mi madre está en medio de un tratamiento que puede salvar su vida. Y a diferencia de mi padre, que se entregó a la desesperación, yo elijo luchar. Elijo creer que las personas pueden cambiar. Rodrigo sintió lágrimas en los ojos, algo que no sucedía hacía años. Mariana, sé que las palabras no son suficientes, pero... No, no lo son, estuvo de acuerdo ella. Por eso voy a necesitar acciones. Quiero que me ayudes a encontrar a mi padre. Y quiero que transformes esta fundación en algo que realmente haga la diferencia. No solo para mi madre, sino para todas las familias que pasan por lo que nosotras pasamos. Augusto soltó una risa forzada. Esto es ridículo. Rodrigo, ¿vas a dejar que esta chica dicte los términos? Sí, respondió Rodrigo, su voz encontrando una nueva fuerza. Y tú, Augusto, vas a salir de este hospital ahora. Cualquier intento de interferir en el tratamiento o en la fundación será respondido con todo el poder legal que poseo. Y créeme, no te van a gustar las consecuencias. Después de que Augusto se fue, dejando en el aire sus amenazas veladas, Rodrigo y Mariana se sentaron en una banca del jardín del hospital. El sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre ellos, mientras comenzaban la conversación más difícil de sus vidas. «Cuéntame todo», pidió Mariana. «Desde el principio. Quiero entender cómo mi padre, un hombre tan fuerte, acabó dejándose destruir por ustedes». Rodrigo respiró profundo y comenzó a narrar los eventos de 15 años atrás. Cada palabra parecía arrancar un pedazo de su alma, pero sabía que se lo debía a ella. La verdad, por más dolorosa que fuera, era el primer paso hacia la redención que tanto buscaba. Los días que siguieron a la revelación fueron tensos en el hospital. Mariana aún procesaba todo lo que había descubierto sobre su padre, mientras acompañaba el inicio del tratamiento experimental de Doña Consuelo. Rodrigo, por su parte, se sumergió en una búsqueda incansable de información sobre Juan Sánchez, movilizando a su equipo de investigadores privados para rastrear el paradero del hombre que había ayudado a destruir. En una mañana particularmente fría, mientras esperaban la primera sesión del nuevo tratamiento, Mariana encontró a Rodrigo inclinado sobre su laptop en el pasillo del hospital. ¿Descubriste algo?, preguntó ella ofreciéndole un café. Tal vez, respondió él aceptando la bebida. Encontramos registros de un Juan Sánchez viviendo en Guadalajara hace 5 años. Trabaja como profesor en una escuela técnica. La edad y la descripción coinciden. Mariana se sentó a su lado, su cuerpo tenso ante la posibilidad. ¿Tú crees? ¿Crees que querrá verme? Solo hay una manera de averiguarlo. Rodrigo cerró la laptop. Pero antes, necesitamos concentrarnos en el tratamiento de tu madre. La primera dosis del medicamento experimental llega hoy. En la habitación, Doña Consuelo percibía la tensión entre su hija y Rodrigo, aunque ambos trataran de disimular. Con la sabiduría que solo una madre posee, observaba los pequeños cambios en sus comportamientos, los silencios prolongados, las miradas cargadas de significado no dicho. «Mariana, hija mía», llamó ella, mientras la enfermera preparaba el equipo para el nuevo tratamiento. «Ven aquí un momento».
Cuando Mariana se acercó, doña Consuelo sostuvo su mano con una fuerza sorprendente. El perdón no es una debilidad, es una liberación. Tu padre cometió errores, Rodrigo cometió errores, todos cometemos errores. Lo importante es lo que hacemos después de ellos. Mamá, no es tan simple. No, no es simple. Pero a veces complicamos aún más las cosas guardando rencor. Mírame, estoy recibiendo una segunda oportunidad en la vida. Tal vez sea hora de dar una segunda oportunidad a los demás también. La conversación fue interrumpida por la llegada del doctor Pablo con el equipo médico. El momento que todos esperaban había llegado, el inicio del tratamiento experimental. La tensión en la habitación era palpable mientras el médico explicaba los procedimientos y los posibles efectos secundarios. Doña Consuelo, explicó el médico, vamos a comenzar con una dosis de prueba para verificar si hay alguna reacción alérgica. La tendremos en observación constante durante las próximas 24 horas. Rodrigo, que observaba todo desde un rincón de la habitación, notó cuando Mariana empezó a retorcerse las manos nerviosamente, un gesto que había aprendido a reconocer como señal de su ansiedad. Sin pensarlo, se acercó y puso la mano en su hombro, ofreciendo apoyo silencioso. Para su sorpresa, ella no se apartó. Al contrario, pareció relajarse un poco con el contacto. Era un pequeño gesto, pero cargado de significado. Tal vez el primer paso hacia el perdón que doña Consuelo había mencionado. Las primeras horas después del inicio del tratamiento fueron cruciales. Las enfermeras entraban y salían de la habitación constantemente, monitoreando los signos vitales de doña Consuelo y registrando cualquier alteración. Mariana no se apartó del lado de su madre ni por un minuto, mientras Rodrigo utilizaba su influencia para garantizar que el mejor equipo médico estuviera disponible las 24 horas del día. Al final de aquella tarde, mientras doña Consuelo descansaba, Mariana encontró una carpeta sobre la mesa de la habitación. Dentro, había un proyecto detallado para una fundación de apoyo a pacientes con enfermedades raras, con estudios de viabilidad, propuestas de alianzas con hospitales e incluso un programa de búsqueda activa de pacientes en comunidades marginadas. Empecé a trabajar en esto la semana pasada. La voz de Rodrigo sonó desde la puerta. Quería mostrártelo cuando estuviera listo, pero, bueno, creo que ahora es un buen momento. Mariana hojeó las páginas del proyecto, impresionada con el nivel de detalle. Esto es increíble. Quiero que seas la directora ejecutiva, dijo él sorprendiéndola. Tú conoces mejor que nadie las necesidades de las familias que pasan por esto. Y además, vaciló por un momento. Necesito redimirme de alguna manera. En la sala de juntas del hospital, Mariana analizaba cuidadosamente cada detalle del proyecto de la fundación, mientras Rodrigo explicaba su visión. El espacio, normalmente reservado para discusiones médicas, ahora servía como oficina improvisada para los dos, que aprovechaban los momentos en que doña Consuelo descansaba para planear el futuro. La idea es comenzar con 3 unidades de atención, explicaba Rodrigo, señalando un mapa de la Ciudad de México. Una aquí en el centro, otra en la zona este y una tercera en la zona sur. Cada unidad tendrá un equipo multidisciplinario completo. ¿Y cómo vamos a identificar a las familias que necesitan ayuda?, cuestionó Mariana, su lado práctico siempre presente. Ahí es donde tu experiencia será fundamental. Tú conoces la realidad de estas familias. Sabes dónde buscar, cómo abordarlas. Quiero que lideres esa parte del proyecto. Mientras discutían los detalles, Sandra, la secretaria de Rodrigo, entró apresuradamente en la sala. Señor, tenemos un problema. El consejo está exigiendo una reunión extraordinaria. Parece que Augusto Mendoza ha estado hablando con algunos accionistas. Rodrigo frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, su celular sonó. Era el doctor Pablo, su voz tensa al otro lado de la línea. Señor Montero, necesitamos que usted y Mariana vengan a la habitación 507 inmediatamente. Doña Consuelo está presentando algunas reacciones al tratamiento. El corazón de Mariana se aceleró al escuchar las palabras del médico. Corrieron por los pasillos del hospital, el eco de sus pasos mezclándose con el sonido de las máquinas y conversaciones distantes. En la habitación,
encontraron a doña Consuelo con manchas rojas por el cuerpo y respiración un poco agitada. «Es una reacción alérgica leve», explicó el doctor Pablo, mientras el equipo de enfermería administraba medicamentos. «Necesitamos ajustar la dosis del tratamiento experimental». Mariana sostuvo la mano de su madre, quien sonrió débilmente. «No te preocupes, hija. Ya he pasado por cosas peores. Esto es solo un contratiempo». Rodrigo observaba la escena con un nudo en la garganta. La fuerza de aquellas dos mujeres lo impresionaba cada vez más. Su teléfono seguía vibrando con mensajes urgentes del consejo, pero por primera vez en su vida corporativa, aquello parecía secundario. «Mariana», llamó doña Consuelo, su voz más firme de lo que se esperaría en aquella situación. «Los escuché hablar sobre la fundación. Es un proyecto hermoso. Mamá, ahora no es momento de... Ahora es el momento perfecto», interrumpió doña Consuelo. «Cuando tu padre nos dejó, pensé que nunca más veríamos algo bueno suceder en nuestras vidas. Pero mira, a veces necesitamos pasar por tormentas para encontrar arcoíris». Rodrigo sintió que sus propias experiencias resonaban con las palabras de doña Consuelo. Su propia transformación, de empresario implacable a alguien que comenzaba a ver más allá de los números, era prueba de ello. «Sandra», llamó por teléfono, «avisa al consejo que estaré en la reunión en 2 horas y prepara una presentación completa del proyecto de la fundación. Voy a necesitar todo el material que tengamos sobre impacto social y responsabilidad corporativa». Volviéndose hacia Mariana, que aún sostenía la mano de su madre, continuó. «¿Quieres venir conmigo? Creo que es hora de mostrarle al consejo que existen otras formas de medir el éxito de una empresa». «Pero ¿y mi mamá?» «Ve, hija», alentó doña Consuelo. «El doctor Pablo ya dijo que estoy estable y tú necesitas empezar a construir ese futuro que tanto hemos soñado». Además, sonrió maternalmente, «creo que Rodrigo va a necesitar a alguien que le recuerde mantener los pies en la tierra». La tarde que siguió fue intensa. En la sala del consejo, Rodrigo y Mariana enfrentaron miradas escépticas y preguntas incisivas. Pero había algo diferente esta vez, una convicción que iba más allá de los números y gráficos. Mientras presentaban el proyecto de la fundación, Mariana compartió su historia personal, transformando estadísticas frías en rostros humanos, en historias reales. La sala del consejo quedó en silencio después de la presentación de Mariana y Rodrigo. Los rostros austeros de los consejeros reflejaban una mezcla de sorpresa y escepticismo. Fue Hernán Vázquez, el miembro más antiguo del consejo, quien primero rompió el silencio. «Señor Montero», su voz grave resonó en la sala. «En 30 años en esta empresa nunca lo había visto defender algo con tanta pasión». Sin embargo, Augusto Mendoza planteó cuestiones serias sobre el uso de recursos de la compañía. «Los recursos iniciales son míos, personales», respondió Rodrigo firmemente. «La fundación será una entidad separada, pero traerá beneficios inmensurables para nuestra reputación corporativa». Mariana observó la dinámica de la sala con interés. Cada consejero parecía perdido en sus propios cálculos y consideraciones. Fue entonces cuando decidió intervenir nuevamente. «Señores», su voz joven pero segura atrajo todas las miradas. «Cuando robé la cartera del señor Montero aquel día, no solo estaba robando dinero, estaba robando una oportunidad de supervivencia para mi madre. Lo que proponemos aquí es transformar esta historia de desesperación en una de esperanza. ¿Cuántas otras familias pueden ser salvadas si les damos una oportunidad?». Un murmullo recorrió la sala. Rodrigo notó con satisfacción que algunos de los consejeros más jóvenes asentían en concordancia. «Muy conmovedor», la voz de Augusto Mendoza sonó desde la puerta, sorprendiendo a todos. «Pero olvidaste mencionar un detalle importante en tu historia conmovedora, ¿no es así?». Rodrigo se levantó inmediatamente. «Esta es una reunión privada del consejo, Augusto. No tienes autorización para estar aquí». «Oh, pero sí la tengo», sonrió Augusto blandiendo algunos papeles. «Acabo de adquirir una participación significativa a través de algunos accionistas minoritarios, y como nuevo miembro del consejo, tengo algunas revelaciones interesantes que hacer». Antes de que pudiera continuar,
fue interrumpido por una nueva presencia en la sala. Una figura alta y delgada, con cabellos canosos y gafas de montura fina, entró silenciosamente. Mariana sintió que su corazón se detenía. Incluso después de 15 años, reconocería ese rostro en cualquier lugar. ¿Papá? Juan Sánchez estaba diferente del hombre que había abandonado a su familia tantos años atrás. Las arrugas en su rostro contaban historias de arrepentimiento y soledad, pero sus ojos mantenían un brillo familiar. Mariana. Su voz salió ronca, emocionada. Cuando Rodrigo me encontró en Guadalajara y me contó sobre tu madre, no podía quedarme lejos. Augusto parecía desconcertado con la entrada inesperada. Su plan de usar el pasado como arma se estaba desmoronando rápidamente. Juan, Rodrigo se acercó al hombre. Gracias por venir. Sé que debes odiarme por lo que hice en el pasado. No, interrumpió Juan, sorprendiendo a todos. No vine aquí para alimentar odios antiguos. Vine porque finalmente entendí que huir de los problemas solo crea problemas más grandes. Me tomó 15 años aprender esa lección. Mariana estaba paralizada, un torbellino de emociones atravesando su cuerpo. Su padre, que por tanto tiempo fue solo un recuerdo doloroso, ahora estaba allí, real y presente. Señores del consejo, continuó Juan, volviéndose hacia la mesa. Conozco bien al Rodrigo Montero del pasado. Era un hombre despiadado en los negocios, sí. Contribuyó a la destrucción de mi empresa y por extensión de mi familia. Pero el hombre que me buscó en Guadalajara, que humildemente pidió perdón y me contó sobre su cambio, ese es un hombre diferente. El silencio en la sala era palpable. Augusto Mendoza, viendo su plan desmoronarse, intentó una última jugada. Esto es una farsa. Te están pagando para estar aquí, para crear esta historia conmovedora. Basta, Augusto. La voz firme de Hernán Vázquez lo interrumpió. Creo que ya hemos visto suficiente. El consejo está listo para votar el proyecto de la fundación. En el jardín del hospital, Mariana y Juan caminaban en silencio, 15 años de ausencia pesando entre ellos. El sonido distante de las chicharras y el perfume de las flores creaban una atmósfera casi irreal para aquel momento tan largamente imaginado. Tu madre, Juan comenzó vacilante, ¿cómo está respondiendo al tratamiento? Ha sido difícil, respondió Mariana, deteniéndose cerca de una banca. Pero es fuerte. Siempre fue la más fuerte de los tres. Juan asintió, sentándose al lado de su hija. Sus manos, antes firmes en el volante de su pequeño camión de entregas, ahora temblaban ligeramente. Mariana, sé que no tengo derecho a aparecer así, después de tanto tiempo. ¿Por qué ahora, papá? La pregunta salió más suave de lo que ella pretendía. ¿Por qué no antes? ¿Nos buscaste alguna vez en estos 15 años? Juan respiró profundo, enfrentando el dolor en los ojos de su hija. Al principio era vergüenza. Después de la quiebra me sentí un fracaso completo. Tu madre intentó ayudarme. Tú intentaste mostrarme que aún éramos una familia, pero yo estaba cegado por mi propia derrota. Mientras conversaban, en la habitación de doña Consuelo, Rodrigo acompañaba los últimos exámenes del día. El tratamiento experimental comenzaba a mostrar resultados prometedores, a pesar de las reacciones iniciales. Señor Montero, llamó el doctor Pablo, los nuevos exámenes muestran una mejora significativa en los marcadores inflamatorios. El ajuste en la dosis parece estar funcionando. Rodrigo sonrió, pero su mente estaba parcialmente en la escena que se desarrollaba en el jardín. A través de la ventana, podía ver a padre e hija intentando reconstruir un puente hace mucho tiempo roto. ¿Sabías? La voz débil de doña Consuelo lo sorprendió. ¿Que Juan me llamaba cada año en nuestro aniversario de boda? Rodrigo se volvió hacia ella, sorprendido. ¿Usted nunca le contó a Mariana? No, él pedía que no le contara. Decía que no merecía volver hasta haberse convertido en un hombre mejor. Doña Consuelo sonrió débilmente. Creo que todos necesitamos aprender a perdonarnos, ¿no es así? En el jardín, la conversación entre padre e hija continuaba. Después de que salí de la Ciudad de México, explicó Juan, vagué por varias ciudades. Intenté empezar de nuevo varias veces, pero siempre cargaba el peso del fracaso conmigo.
Fue solo cuando comencé a dar clases en una escuela técnica en Guadalajara que encontré un nuevo propósito. ¿Dando clases? Mariana no pudo ocultar su sorpresa. ¿Sí? Juan sonrió por primera vez. Mecánica básica y emprendimiento para jóvenes de comunidades marginadas. Irónico, ¿no? El empresario quebrado enseñando a otros a no cometer sus errores. Mariana sintió que algo se derretía dentro de ella. Este hombre frente a ella ya no era el padre destruido que se había ido, ni el héroe que poblaba sus recuerdos de infancia. Era solo un hombre, con sus fallas y sus intentos de redención. Cuando Rodrigo me encontró, continuó Juan, confieso que mi primer instinto fue golpearlo. Pero entonces me contó sobre ti, sobre tu madre, sobre cómo ustedes cambiaron su vida. Y por primera vez en 15 años sentí que tal vez hubiera una oportunidad de arreglar las cosas. No va a ser fácil, advirtió Mariana. Muchas cosas han cambiado, nosotros hemos cambiado. Lo sé, no estoy pidiendo volver como si nada hubiera pasado. Solo estoy pidiendo una oportunidad de formar parte de sus vidas nuevamente, aunque sea solo como un amigo distante. En ese momento, Sandra apareció en el jardín con una expresión urgente. Mariana, tu madre está preguntando por ti, y creo que ustedes dos van a querer ver esto. En la habitación encontraron a doña Consuelo sentada en la cama, algo que no lograba hacer sola desde hacía meses. Sus ojos brillaron al ver a Juan, una mezcla de emociones pasando por su rostro. Juan. Su voz era apenas un susurro, pero llena de fuerza. «¿Has vuelto?» El hombre se acercó titubeante a la cama, como si temiera que todo fuera una ilusión que podría desvanecerse en cualquier momento. «Consuelo, yo... Lo siento tanto». Rodrigo, sintiendo que estaba de más en ese momento íntimo familiar, hizo ademán de retirarse, pero la voz de doña Consuelo lo detuvo. «Quédate, Rodrigo. Tú también eres parte de esto ahora». Los siguientes minutos transcurrieron en una mezcla de lágrimas, disculpas y promesas susurradas. Mariana observaba a sus padres, su corazón dividido entre la alegría de verlos juntos nuevamente y el temor de que todo fuera demasiado frágil, demasiado nuevo. Fue el doctor Pablo quien rompió el momento, entrando con una carpeta de resultados en la mano. Su rostro, usualmente serio, mostraba una sonrisa contenida. «Tengo noticias», anunció. «Los últimos exámenes muestran una mejora significativa. El tratamiento está funcionando mejor de lo que esperábamos». La habitación estalló en una mezcla de risas y llantos de alivio. Mariana abrazó a su madre, mientras Juan sostenía la mano de Consuelo con fuerza. Rodrigo, por su parte, sintió una emoción que no había experimentado en años. Una felicidad pura y desinteresada. «Esto no significa que el camino será fácil», advirtió el doctor Pablo. «Aún queda mucho tratamiento por delante y necesitaremos seguir ajustando las dosis, pero es un muy buen comienzo». Mientras el médico explicaba los detalles del progreso de doña Consuelo, Rodrigo recibió un mensaje en su teléfono. Era de Hernán Vázquez, el presidente del consejo. «El consejo ha votado. Proyecto aprobado por unanimidad. Felicitaciones, Rodrigo. Has logrado lo imposible». Rodrigo leyó el mensaje en voz alta, provocando una nueva ronda de abrazos y felicitaciones. La fundación era ahora una realidad, y con ella, la promesa de ayuda para cientos de familias en situaciones similares. «Esto merece una celebración», declaró Juan, su voz más animada de lo que había estado en años. «¿Qué les parece si voy por unos tamales? Conozco un lugar cerca de aquí que hace los mejores de la ciudad». La sugerencia fue recibida con entusiasmo, especialmente por doña Consuelo, quien confesó que llevaba semanas anhelando un buen tamal. Mientras Juan salía en busca de la comida, acompañado por Mariana, Rodrigo se quedó a solas con doña Consuelo. «Sabe», dijo ella tomando la mano del empresario, «cuando Mariana me contó lo que había hecho robar su cartera, pensé que estábamos perdidas. Nunca imaginé que ese acto desesperado nos llevaría a esto. Usted no solo salvó mi vida, Rodrigo, nos devolvió la esperanza». Rodrigo sintió un nudo en la garganta. «Doña Consuelo, No, déjeme terminar. He visto cómo ha cambiado en estas semanas, cómo Mariana y esta situación lo han transformado.
Quizás esto era lo que todos necesitábamos, una oportunidad para redescubrir nuestra humanidad. Fuera de la habitación, Mariana y Juan caminaban por los pasillos del hospital, dirigiéndose a la salida. El silencio entre ellos ya no era tenso, sino cómodo, lleno de posibilidades. Mariana. Juan se detuvo, mirando a su hija a los ojos. Sé que tenemos mucho de qué hablar, mucho que reconstruir, pero quiero que sepas que estoy aquí ahora y no pienso irme a ninguna parte. Mariana asintió, permitiéndose por primera vez en años la esperanza de tener a su familia completa nuevamente. Un paso a la vez, papá. Empecemos con esos tamales. Mientras padre e hija salían del hospital, el sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México. En el horizonte, los rascacielos que una vez simbolizaron para Rodrigo el poder y el éxito, ahora parecían recordatorios de cuán pequeños somos todos ante las verdaderas pruebas de la vida. En la habitación 507, Rodrigo miraba por la ventana, reflexionando sobre cómo un simple acto de desesperación había desencadenado una serie de eventos que cambiarían no solo su vida, sino la de muchos otros. La fundación que estaba a punto de nacer sería un testimonio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay espacio para la esperanza y la redención. El aroma de los tamales recién comprados llenó la habitación cuando Mariana y Juan regresaron. Mientras compartían la comida, riendo y recordando viejos tiempos, Rodrigo se dio cuenta de que había encontrado algo que su riqueza nunca pudo comprar: una verdadera conexión humana. La noche cayó sobre la ciudad, pero en la habitación 507 una nueva luz brillaba, prometiendo un futuro lleno de posibilidades, perdón y segundas oportunidades. En la mañana del alta de Doña Consuelo, el sol de primavera iluminaba la Ciudad de México con una luz especial. La antigua mansión de los Montero, antes un símbolo de poder y aislamiento, se había transformado en algo completamente diferente. La puerta imponente ahora exhibía una placa elegante: Instituto Consuelo, Centro de Apoyo a Pacientes con Enfermedades Raras. Rodrigo conducía personalmente el recorrido por las instalaciones recién remodeladas. El jardín, antes meticulosamente podado en formas geométricas, ahora presentaba espacios acogedores con bancas confortables y un pequeño huerto terapéutico. En lugar del antiguo vestíbulo austero, una recepción cálida con paredes coloridas por dibujos de niños daba la bienvenida a los visitantes. «Esta será tu habitación», anunció él, abriendo la puerta de una suite especialmente adaptada en la planta baja. «Así tendrás toda la comodidad necesaria durante la continuación del tratamiento, Doña Consuelo». La habitación era espaciosa y acogedora, decorada en tonos suaves y con vista al jardín. Un sillón cama al lado indicaba el espacio pensado para que Mariana o Juan acompañaran cuando fuera necesario. «Rodrigo», Doña Consuelo sostuvo su mano con cariño, «has transformado un lugar de soledad en un espacio de esperanza». Mariana, que conocía cada detalle del proyecto, no podía contener las lágrimas al ver todo listo. Cada habitación de la mansión había sido cuidadosamente planeada para atender las necesidades de las familias que buscarían ayuda allí. «Y esta», dijo ella, guiando al grupo hasta una sala especial, «es nuestra sorpresa para ti, papá». Juan entró en un espacio que más parecía una pequeña escuela técnica, con mesas de trabajo, computadoras y equipos de última generación. «El centro de capacitación», murmuró él emocionado. «Tu nuevo lugar de trabajo», confirmó Rodrigo. «Si lo aceptas, claro. Queremos que coordines todos los programas educativos de la Fundación». Augusto, que acompañaba al grupo silenciosamente, finalmente se manifestó. «Y yo quisiera anunciar que mi empresa será la primera patrocinadora oficial del programa de becas para los familiares de los pacientes». La transformación de Augusto en las últimas semanas había sorprendido a todos. Su experiencia personal con la pérdida de su madre, combinada con el ejemplo de cambio de Rodrigo, había despertado algo nuevo en su corazón. Al final del recorrido, todos se reunieron en el jardín, donde se había preparado una pequeña celebración para conmemorar no solo el alta de Doña Consuelo, sino también el inicio oficial de las actividades del instituto. Hace 3 meses,
comenzó Mariana en su discurso improvisado. Yo era una joven desesperada, dispuesta a todo para salvar a mi madre. Hoy estoy ante ustedes no solo como hija o ex ladrona de carteras, sonrió, arrancando risas de los presentes, sino como directora ejecutiva de una fundación que cambiará la vida de muchas familias. Rodrigo observaba la escena con una sensación de plenitud que jamás había experimentado. Su vida, antes medida en números y adquisiciones, ahora tenía un propósito mayor. «¿Sabes?», dijo doña Consuelo acercándose a él. «A veces necesitamos perdernos para encontrar el camino correcto. No solo salvaste mi vida, Rodrigo, salvaste a una familia entera y ahora vas a ayudar a salvar a muchas otras». El sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre el jardín mientras los invitados celebraban. Mariana, Juan y doña Consuelo posaban para fotos frente a la nueva placa del instituto. Rodrigo y Augusto, antiguos rivales, discutían animadamente planes para la expansión de los programas sociales. Las risas de los niños del barrio, invitados especiales para la inauguración, resonaban por los pasillos antes silenciosos de la mansión. Era un nuevo comienzo para todos. La historia que había comenzado con un acto de desesperación se había transformado en un viaje de redención, perdón y amor. El Instituto Consuelo no era solo un centro de tratamiento, era un testimonio vivo de cómo el destino a veces elige caminos tortuosos para llevarnos exactamente a donde necesitamos estar.